Vamos a hablar acerca de que el león no es eterno. Seguimos hablando acerca del león. Como ya dijimos, una misma palabra no puede tener al mismo tiempo dos significados opuestos entre sí. Blanco nunca puede significar negro y tampoco eterno puede significar vida, ciclo, edades antiguas, mundos y varias cosas más al mismo tiempo. Analicemos más Pasuquín porque necesitamos estar absolutamente convencidos de que hemos sido engañados por traductores que buscan manipular las escrituras para hacerlas coincidir con sus propias ideas. En el Tanaj, numerosos pasajes referentes a Olam muestran claramente que no significa sin fin. Vamos a ver algunos de ellos, inclusive algunos que ya mencionamos. Yoná estuvo en el pez por siempre, o sea, la palabra aquí traducida como por siempre es Olam, pero solo hasta que salió 3 días después. Como dice en el capítulo 1 de Yoná, Yahweh proveyó un pez enorme que se tragara a Yoná, y Yoná permaneció en el vientre. Y hay unas traducciones que ponen, sí, justamente, del pez por 3 días y 3 noches, ¿no es cierto? Entonces, acá se está especificando el tiempo que estuvo. Pero después dice, el mismo, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Esa fue la percepción que tuvo Yoná de haber estado encerrado 3 días dentro del vientre del pez, ¿no es cierto? El juicio de fuego de Sodoma es eterno. Y la palabra sigue siendo Olam, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. La expresión es puros, I o no, fuego de la era. Exactamente esa es la traducción. Eso fue solamente hasta que Elohim los devuelve a su estado anterior. Como dice, yo pues haré volver a sus cautivos, los cautivos de Sodoma y de sus hijas y tus hermanas, Sodoma con sus hijas, Samaria con sus hijas, o sea que el castigo evidentemente no puede ser eterno, volverán a su primer estado, promete en el capítulo 16 de Yahezkel. Los amonitas y los moabitas no podrán entrar en la asamblea del Adón, dice, ¿no es cierto? No entrará amonita ni moabita en la congregación ni hasta la 10ª generación de ellos, no entrará en la congregación de Yahweh para siempre. Adolam es la expresión, ¿no es cierto? Aquí traducida para siempre, esto está en Devarim. Sin embargo, el Yahweh dice, pero haré volver a los cautivos de Moab en lo postrero de los tiempos, dice Yahweh en Yirmeyá 48, y después de esto haré volver a los cautivos de los hijos de Amón, promete también en Yirmeyá 49. Las colinas y las montañas son eternas, son Olam, según las traducciones. Por ejemplo, en Bereshit 49 dice, las bendiciones de tu padre sobrepasan las bendiciones de mis antepasados, hasta los más lejanos linderos de las colinas eternas, con el fruto más fino de los montes antiguos, con la abundancia de las colinas eternas. Nuevamente la palabra siempre es Olam aquí, esto está en Devarim, pero solo esto sucede hasta que son bajadas y la tierra sea quemada. Los montes eternos, Ad es la palabra, fueron desmenuzados, las colinas perpetuas, Olam, se humillaron, es decir, que no eran tan eternas. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y Yeshaya 40. En Kefabet 3 dice, pero el día de Yahweh vendrá como viene un ladrón. Entonces los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo se disolverán, y la tierra y las obras que están en ella quedarán al descubierto. Un esclavo sirve a su amo para siempre. Olam es la expresión, pero por supuesto hasta que se muere, ¿no es cierto? No es para siempre ni es eternamente. Y su amo le agujereará la oreja con un punzón. Sabemos de esta cita que está en Shemot. Ciertas piedras van a ser un memorial para siempre, o sea, un memorial Olam. ¿Dónde están ahora esas piedras? En Yahoshua dice, esto servirá de símbolo entre ustedes en el futuro cuando sus hijos les pregunten qué significado tienen estas piedras para ustedes. Ustedes les responderán, las aguas del Jardín se detuvieron a causa del arca de la alianza de Yahweh, etc. La lepra de Naamán también es eterna, es Olam, pero solo afectará a Giese hasta su muerte por
supuesto, porque no puede prolongarse más allá de eso. Ciertamente la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tus descendientes para siempre, dice Melahim Aleph Bet, en el capítulo 5. Elohim mora en el templo de Shlomo para siempre, Adolam. Y dice él, ahora he elegido y he consagrado esta casa para que en ella esté mi nombre Ad Olam, para siempre, según las traducciones, ¿no es cierto? Y Shlomo dice, ahora te he edificado una casa sublime, una morada donde habites para siempre, Melahim Aleph. Yahweh ha dicho, he escuchado tu oración y tu plegaria que has hecho en mi presencia, yo consagro esta casa que has edificado, pongo allí mi nombre para siempre, Ad Olam, nuevamente. Mis ojos y mi corazón estarán allí para siempre, Kol Hayamin, todos los días es la expresión que realmente tiene que traducirse, pero eso fue solamente hasta que fue destruido, ¿no es cierto? Pero por cuanto nuestros padres provocaron a ira al Ilajá del cielo, él los entregó en manos de Nabucodonosor el Caldeo, rey de Babel, quien demolió esta casa y exilió al pueblo de Babel. Incendió la casa de Yahweh, el palacio real, todas las casas de Jerusalén, se registra en Melahim Bet, ¿sí? Porque el para siempre también sabemos será condicional, ¿no es cierto? Pero si ustedes y sus descendientes se apartan de mí y no guardan los mandamientos y las leyes que he puesto delante de ustedes y se van y sirven a otros Elohim y los adoran, entonces eliminaré a Israel del suelo que les he dado. Rechazaré la casa que he consagrado para mi nombre e Israel se convertirá en refrán y en insulto entre todos los pueblos, dice Melahim Aleph en el capítulo 9. Los sacrificios de animales iban a ser ofrecidos también para siempre, o sea, Olam. Mira, yo me propongo edificar una casa para el nombre de Yahweh mi Elohim, se la dedicaré para hacer ofrendas de incienso, de especias dulces en su honor, para las hileras regulares de panes, para las ofrendas quemadas matutinas y vespertinas de los Shabbatot, de los novilunios, de las festividades, como es el deber eterno, Leolam, de Israel, ¿sí? Pero eso es solo hasta que sean reemplazados por la obra de Mashiach, por supuesto, una cosa que, claro, los judíos no aceptan. Entró una vez para siempre en el Santísimo, logrando así eterna redención, ya no mediante sangre de cabros ni de becerros, sino mediante su propia sangre, nos dice Ibrín en el capítulo 9. La circuncisión también era una alianza eterna. Elohim le dijo además a Abraham, en cuanto a ti, tú y tu linaje por venir a través de los siglos cumplirán mi alianza. Así estará mi alianza marcada en su carne como un convenio perpetuo, Berit Olam, sí, es la expresión en Bereshit 17, pero eso solo está el nuevo pacto con el cumplimiento, ¿no es cierto?, la circuncisión del corazón, o sea, cortar la carne. La circuncisión no es nada, la incircuncisión no es nada, más bien lo que vale es guardar los mandamientos de Elohim, dijo Shaul en Corintiim Aleph, pues el Mashiach Yahshua, en el Mashiach Yahshua, ni la circuncisión ni la incircuncisión valen nada, sino la fe que actúa por medio del amor, en Galatías 5. Como podemos ver, Olam no significa eterno, ¿sí? Aunque sí puede durar mucho tiempo, eso es cierto, puede tener una gran duración de tiempo, una duración inclusive que sea mayor, muy superior a la vida de las personas, pero no quiere decir eterno. Como se puede añadir siempre a por siempre, ¿sí? Las traducciones ponen eternamente y por siempre, lo cual es una redundancia, ¿no es cierto? Pero esto no tiene sentido, no se puede agregar tiempo a lo que es eterno. ¿Cómo podría haber un más allá de la eternidad? La traducción literal es por el león, Olam, y más allá. Eso sí tiene sentido. Consideremos dos ejemplos. Vida te demandó y se la diste, largura de días eternamente y para siempre. Dice acá la traducción, ¿no es cierto?, de la Reina Valera. Dice Olam Vaed. Ustedes ya han escuchado esta expresión con seguridad. Ahora, la traducción literal debería ser el que está hablando de David, que vida te pidió. Tú se la darás, largura de días para su ciclo, o sea, Olam, y más, Ad. ¿Sí? Más allá, digamos. David tuvo larga vida de días y también obtuvo la promesa de la vida eterna. Él ha fundado la tierra sobre sus cimientos, jamás será removida por el león, Olam dice, y más. Esta es otra expresión en la cual justamente se traduce de esta manera. Este es el Mismor 104. Ahora vamos al Berij Hadashah.
consideremos el uso de aion, que es el sinónimo, ¿no es cierto?, el equivalente natural de olam en el Berihayá. Me he tomado la tarea de reemplazar aion por eternidad, que es como lo pretenden traducir, ¿sí? Para que se vea cuán sin sentido queda la traducción. ¿Tiene la expresión eternidad algún sentido en los siguientes pasajes? Vamos a ver cómo se vería en ciertos pasajes si realmente aion significara eternidad. Y cómo lo han traducido arbitrariamente en cada caso. Esta es otra. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin de la eternidad? ¿Tiene sentido? Es el fin del aion, dice acá en Matillá 24:3. Fin del mundo, dicen algunos, fin del siglo, dicen otros. Yo les voy a dejar acá todas las versiones, ¿no es cierto? Pero esto no da para estar leyendo todos los nombres de todas las Biblias. Esto es más un estudio para que se lea más que para que se escuche. Fin del olam, Hasé, dicen otros. Conclusión del sistema de cosas, dice la traducción Nuevo Mundo de los TJ. Lo correcto es fin de la era o edad, ¿no es cierto? O eón, como si se quiere transliteral. Algunas versiones traducen consumación de la era y otras versiones, por ejemplo la inglés, que es la literal, ¿no es cierto? Conclusión del eón. Estoy traduciendo, ¿no es cierto? Pero muchas de ellas son en inglés. Otro texto de Matillá 28:20 dice, yo estoy con ustedes hasta el fin del aion, dice. ¿Y cómo lo traducen? ¿Ustedes se acuerdan cómo lo traducen? Sí, hasta el fin de los tiempos, hasta el fin de los siglos, cosas así, ¿no es cierto? Les ponen esa vez, pero sin embargo la palabra es aion. Ahora, ¿cómo quedaría si aion fuera eternidad? Yo estoy con ustedes hasta el final de la eternidad. Qué bueno, ¿no es cierto? ¿Qué sería eso? Entonces, eternidad a veces es aion, a veces es eternidad y a veces cuando no conviene no es eternidad. Algunos traducen para siempre, otro fin del mundo, consumación del siglo, conclusión del sistema de cosas. Lo correcto nuevamente, fin de la era o edad. Y hay varias que traducen de esta forma justamente, ¿no es cierto? Tenemos otro ejemplo más, en Lucas 16:8, dice la traducción para que lo vean cómo queda ridículo. Los hijos de esta eternidad, o sea, de este aion, son más sagaces en su trato con su propia gente que los hijos de la luz. Lo traducen mayormente los hijos de este mundo, los hijos de este siglo, los hijos de este sistema de cosas, que no sé de dónde saca esa traducción la de los testigos de Jehová, pero bueno, esa es su traducción. Lo correcto nuevamente es hijos de esta edad o de esta era, y así lo traducen muchas otras versiones, ¿no es cierto? Porque no son las más conocidas, no son las que más se utilizan mundialmente como de costumbre. Esto viene siendo más o menos como que las primeras son las que están escritas por los verificadores, ¿sí? Las otras son las que están escritas por doctores. Tenemos otro ejemplo. En el capítulo 20 de Lucas 34, los hijos de esta eternidad o de este aion se casan, ¿no es cierto? De esta eternidad. ¿Estamos viviendo en una eternidad o estamos viviendo en una era? La gente de este mundo, dicen algunas, los hijos de este siglo, los hijos de este sistema de cosas, y lo correcto serían los hijos de esta era o edad. Nuevamente, siempre será o edad, no tiene otras cosas. En algunos casos, perdón. En algunos casos puede tener cierto sentido, pero si lo cambiamos a la traducción correcta, vemos que la comprensión es muy diferente y se presta a que sean levantadas y defendidas ciertas doctrinas nefastas y se mantiene la otra, ¿no es cierto? Por ejemplo, en Mordejai 3:29, Marcos 3:29 dice, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene perdón por la eternidad, aion, sino que es reo de juicio eterno, aionios. No tiene jamás perdón, juicio eterno, cosas así traducen la gran mayoría. O sea, no tiene jamás perdón y va al juicio eterno. Estas son las mayorías de las traducciones. Lo correcto es por la era o edad como de costumbre, ¿sí? Entonces dice, no hay perdón por la era, ¿no es cierto? Sino que es llevado al eterno, al jugamento, al juicio
eoniano. Esa es la cosa. Algunas versiones de las que antes traducen correctamente y eliminan toda la parte de eterno, ahora sí le colocan eterno. Vaya uno a saber por qué hacen este tipo de cambio. En algunas versiones que, sobre todo las interlineales, que en otro momento no utilizan esta traducción para Aion, acá sí lo colocan. Y otros lo colocan como el juicio de la edad, el juicio de la era. Otro ejemplo es el de Yahanan 6:58. Este es el pan que descendió del cielo, no como el que comieron los padres y murieron. El que coma de este pan vivirá por la eternidad, dice, ¿no es cierto? Y esto es lo que siempre hemos entendido. La mayoría pone eternamente, para siempre, por la eternidad, tanto da, pero están todos por el siglo, están todos más o menos en esa. Lo correcto nuevamente es por la era o edad, porque tenemos Aion, ¿sí? Las interlineales escriben hacia adentro de la edad. Entonces esa es la vida que vamos a recibir para la era y vamos a estar estudiando todas estas cosas también con respecto al calendario y todo lo demás porque vamos a darnos cuenta de cómo está todo verdaderamente íntimamente relacionado, cómo una cosa tiene que ver con la otra y cómo nos han estado engañando muchas cosas. Tenemos otro en Yahanan 8:35. El esclavo no queda en la casa por la eternidad, sería por el Aion, ¿sí? El hijo sí queda por la eternidad, es por el Aion, ¿sí? Para siempre, permanentemente, cosas así traducen la mayoría, por el siglo, ponen algunos, pero lo correcto es por la era o edad, ¿sí? Dentro de la edad ponen las interlineales. De otro que es Yahanan es que dice, desde la eternidad no se ha oído decir que a alguien se le hayan abierto los ojos a uno que nació ciego. Desde la eternidad esto no es así. Por ejemplo, lo pueden encontrar traducido como nunca jamás o jamás, desde el principio, desde el siglo, en toda la historia, como haciendo un énfasis, desde la eternidad, literalmente lo traduce otro, desde que el mundo comenzó, desde la antigüedad, cosas así van a colocar. Lo correcto es desde la era o edad, como de costumbre, ¿sí? Desde la edad, procedente de la edad o fuera de la edad, antes de la edad, ¿no es cierto? Esas son algunas expresiones. Hay muchos más ejemplos, se ponen a buscar con las interlineales, se van a dar cuenta de que traducen como quieren, cuando quieren, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, digno, las expresiones en las cuales se utiliza la palabra Aion, que es de la era, y ellos traducen eternidad, ¿no es cierto? Y no tienen ningún sentido. Yo les dejo una lista acá de expresiones. ¿Cómo se vería esto si realmente esas palabras significaran lo que tienen que significar, ¿no es cierto? Si significaran, lo que ellos dicen, o sea, eternidad, y no tiene ningún sentido. La palabra es Aion y es por la era, lo correcto es por la era. En muchos casos, como los que les dejo acá citados, hay una lista, ¿no es cierto? No vamos a estar leyendo toda la lista en la charla porque no tiene demasiado sentido, pero en muchos casos Aion es traducido como mundo, como ya hemos notado, ¿no es cierto? Siendo que la palabra para mundo es cosmos, ¿sí? Y esa palabra sí se utiliza para mundo, pero esta traducción depende del estado de ánimo de los traductores, aparentemente, ya que los mismos pueden traducir arbitrariamente Aion como eterno, perpetuo, para siempre, mundo, siglo, era, lo que quieran, cuando quieran. Enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Aion. Acá tenemos que muchos de ellos traducen mundo, que ya lo citamos arriba, ¿no es cierto? Imagínense si esto significara, como ya dijimos, el fin de la eternidad. Entonces, ¿qué significa exactamente para esta gente la palabra Aion? Otro ejemplo es porque Demas me ha desamparado por haber amado al mundo presente, el Aion presente, ¿sí? Se fue a Tesalónica, bla, bla, bla. Otra es Matillá, que dice, cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero cualquiera que hable contra el Espíritu Santidad no se le perdonará, ni en este mundo, Aion, ni en el venidero,
¿sí? La Reina Valera, por ejemplo, traduce siglo. Varios traducen de otra forma, ¿sí? Pero la mayoría pone mundo cuando la palabra es aión. El que sembró en espinos, este es el que oye el mensaje, pero las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan el mensaje y queda sin fruto. Acá tenemos las preocupaciones de este mundo, que tienen que ser las preocupaciones de este aión, ¿no es cierto? Y las preocupaciones de este mundo también lo dicen, aparece en el capítulo 4 de Mordejai. Interesantemente, en algunos lugares aión, miren ustedes, es traducido correctamente, ¿sí? Como siglo o era. Siglo se aproxima mucho más a lo que es una era, aunque para nosotros un siglo son 100 años. Es una medida muy definida, ¿no es cierto? Demasiado definida para la vaguedad que tiene realmente la palabra eón, que no se sabe exactamente cuál es la duración, ¿no es cierto? Sobre todo mientras no haya terminado. Mejor es era, pero aún así sí, siglo es mejor todavía que eterno, porque siglo es un periodo que ya decimos tiene comienzo y tiene fin. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos, dice acá, ¿no es cierto? Y acá es la palabra es por todos los eones. Sería mucho más correcto decir por todos los eones o por todas las eras, pero aún así acá no están diciendo eternamente. ¿Por qué? Pero los que sean tenidos por dignos de alcanzar aquella era o aión, sí, venidera y la resurrección de los muertos, no se casan ni se dan en matrimonio, dice Lucas en el capítulo 20. En algunos casos colocan aquella era. Antes, unos renglones antes, tradujeron la misma palabra como mundo. Los hijos de este mundo no se casan. Entonces, ¿puede una palabra ser tan así transformarse de manera tan rápida, de esta forma? ¿Cómo podemos decir, por ejemplo, expresiones antes de la eternidad o la eternidad comenzó? ¿Sí? La eternidad no tiene principio. La eternidad presente, la eternidad por venir, el fin de la eternidad. La eternidad trasciende el tiempo. Solo Elohim es eterno. Para evitar este tipo de cosas, justamente, no usan la palabra, la traducción eternidad, que encajan en todas partes, sino que en eso lo ponen de alguna otra manera más disimulada. ¿Cómo se puede decir esta eternidad, esa eternidad, las eternidades? Solo hay una eternidad. ¿Sí? Eterno secreto, por ejemplo, una expresión, ¿no es cierto? Si es un secreto revelado, ya no es eterno, ¿sí? En ese punto deja de ser un secreto. Dice, le dejo también un montón de otras citas más, de la cual habló Yahweh por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo, aionios, ¿no es cierto? Más bien hablamos la sabiduría de Elohim en misterio, la sabiduría oculta que Elohim predestinó desde antes de los siglos, ¿sí? Primero Aionon, para nuestra gloria. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Acá de nuevo le ponen aión, mundo, aión. Son siempre las mismas expresiones y las traducen como quieren en todas partes. Pueden agarrar sus Biblias y verificar estas cosas justamente. Enséñenles a guardar todas las cosas que yo les he mandado para siempre. Aionos, sí, es por la era. Bueno, no se amolden a este mundo, a este aión, nos dice Shaul en Romanín. Todas estas cosas son realmente complicadas, ¿no es cierto? Porque son confusas y la mayoría de las personas que no saben que tienen el recurso de recurrir a una interlineal, a recursos como la Edward y todo más para estar haciendo comparaciones, están convencidos de que realmente lo que dice su Biblia es lo que dijo Yeshua. Inclusive muchos creen que realmente fue escrita en castellano, por ejemplo, que es nuestro idioma. Yo les dejo un montón de citas acá para que verifiquen. Hay cantidad de pasajes que demuestran que aión es de duración limitada. No vamos a determinar cuánto ni tan, porque no tiene realmente. Es una duración limitada, no es eterno. ¿Sí? En su libro, Los métodos de Elohim con el hombre,
Campbell Morgan, su autor, dijo: permítanme decirle a los estudiantes de las Escrituras que debemos tener mucho cuidado en cómo usamos la palabra eternidad. Hemos caído en un gran error en el uso constante de la palabra. No hay ninguna palabra en todo el libro de Elohim que corresponda con nuestra palabra eterno, la cual, tan comúnmente usada entre nosotros, significa absolutamente sin fin. La palabra más fuerte en las Escrituras se usa con referencia a la existencia de Elohim, sería por los siglos de los siglos, ¿no es cierto? Que no significa literalmente eternamente. Y esto lo vamos a estar estudiando, como les dije un poco más adelante, vamos a hablar acerca del concepto de lo que es eternidad. Entonces, si la palabra griega aion ha sido traducida erróneamente por eterno en lugar de edad, como de hecho la traducen muchas versiones, ¿qué tiene eso que ver con el castigo eterno? Tiene mucho que ver, ya que uno de los textos fundamentales utilizados, ya lo dijimos, ya lo mencionamos, es Matías 25:46. Estos irán al castigo eterno, ¿no es cierto? Y aquellos irán a la vida eterna. Entonces, ¿qué pasa si aion no significa eterno? Bueno, acá tenemos que cambiar el discurso, ¿no es cierto? ¿Qué haría eso al apoyo bíblico de un infierno infinito? Negaría el uso de pasuquín apoyados en la palabra aion que se usan en su defensa normalmente. Tendrían que decirse: no se pueden utilizar estas cosas porque no significan lo que ustedes están diciendo que significan. Hay varias traducciones importantes que utilizan la palabra castigo de la ira duradera, corrección de la era perdurable, castigo de los siglos, castigo eoniano, inclusive una transliteración. Estas traducciones de buena reputación utilizan la palabra era o similares y no utilizan la palabra eterna. Estos dos conceptos son diametralmente opuestos entre sí. Ellos no son lo mismo de ninguna manera. Una edad tiene un principio y un fin, la eternidad no. Y ya nuestros propios ojos pueden ver lo que los sabios a sus propios ojos han estado aceptando como consenso de los eruditos. Bien. Ahora sí, habiendo terminado, vamos a dar por encerrado y en un ratito nos encontramos en la charla para hablar un poco acerca de estas cosas. Y espero que estén con Biblia en mano. Shalom a todos, hermanos.